Testimonio de conversión. Muy bien. Yo nací y crecí en una familia católica. Mis padres son católicos, personas muy creyentes. Mi hermana también, tengo una hermana mayor. Y pues en mi casa siempre se rezaba, íbamos a misa, se rezaba el rosario. Nos inculcaron la fe desde muy chicas. Y yo siempre tuve en mi corazón la semillita de la fe desde pequeña. Tuve una infancia muy feliz, recuerdos muy bonitos de mi infancia. Y bueno, empezaron a pasar los años, empecé a crecer y pues era siempre una chiquilla muy inquieta. Me gustaba mucho buscar la aventura, las amigas, y desde muy chica empecé ya a querer experimentar y explorar el mundo y la vida. Más o menos a los 14 años tuve mi primer novio y tenía un grupo de amigas que también eran muy inquietas. Entonces empecé a ir a las fiestas, a las reuniones, y a probar diferentes cosas. Y al ver todo esto, pues mi mamá se asustaba, se preocupaba, quería protegerme, se daba cuenta que yo era una niña sumamente inquieta y que quería explorar todo. Y en su preocupación, pues ella me cuidaba mucho y me trataba de poner reglas, ¿no? Trataba de que no saliera tanto. Y obviamente en mi rebeldía yo lo único que quería era salir y disfrutar, como cualquier adolescente a esa edad, 14, 15 años. Es ahí donde empiezo un poco a distanciarme de mi madre, a querer ya yo hacer mi vida y hacer lo que yo quería. Mi gran sueño era tener mayoría de edad para poder ya salir de mi casa y hacer lo que yo quería, ¿no? Y llegaron los 18 años y eso no pasó, obviamente. Seguía viviendo en casa, pero ya mi relación con mi madre empezó a ser cada vez más difícil. Y salí de la escuela muy joven, a los 16 años, empecé a estudiar psicología, siempre quise estudiar una carrera donde pudiera ayudar a los demás a entenderse mejor y yo misma poder entenderme también. Eh, y bueno, hice mi último año de psicología en Canadá, hice un intercambio allí y ahí fue donde ya yo desperté a la vida, digamos, desperté al mundo, vivía sola en un pueblo en Canadá y ahí ya era todo fiesta y salir y los amigos y dije, esto es lo que yo quiero. La relación con mi madre era cada vez más difícil por mi rebeldía en realidad y empecé a alejarme cada vez más de ella. Esto me generó un gran vacío en el corazón. Eh, Tenía la idea errada de que no era querida por mi madre y esto me generaba mucho dolor. Entonces intentaba llenar este vacío y este dolor con diferentes cosas, eh, con viajes, con amigas, fiestas, reuniones. Me dedicaba a trabajar muchísimo, todo era trabajo. Y ya cuando regresé de Canadá dije, yo salgo de mi casa. Así que a los 23 años salí de la casa y ahí ya mi vida era mía, no tenía que rendir cuentas a nadie y cada vez más y más alejada de Dios. Eh, a veces iba a misa, pero lo hacía más por dar gusto a mis padres, para que estuvieran contentos, y por un tema más de yo también sentir que estaba haciendo algo bueno, pero mi corazón estaba muy alejado de la fe y de Dios. Y cada vez más me enfocaba en pasarla bien, en gozar de la vida. Me metí a una serie de terapias y de cosas para intentar sanar este dolor que tenía por dentro. Una cosa tan rara y o sea, tan sencilla como no llevarse bien con la madre, pues a mí me llevó a realmente una herida muy fuerte en mi corazón y esta herida la intentaba cubrir o tapar con diferentes cosas. Entonces, cada vez más alejada, mi corazón se volvía cada día más duro. Yo nunca fui una persona mala, mi vida no era mala, era lo que todo el mundo, digamos, dice que un joven debe hacer. Y yo seguía nomás la corriente y iba por donde iban todos, ¿no? Y trataba de encajar en todos mis círculos sociales y tenía muchas amigas, siempre me ha gustado mucho tener amistades, entonces pensaba que estaba muy bien y que mi vida estaba correcta y que era acorde a lo que el mundo nos dice y que eso era pasarlo bien, trabajar muchísimo y luego los fines de semana divertirme. Pero me daba cuenta cada vez más que tenía un gran vacío
en el corazón. Era como una sensación de que algo faltaba, de que tenía que haber algo más, de que no podía hacer esto todo. Y me preguntaba a mí misma, ¿es esto la vida? ¿Es esto para lo que he venido? No puede ser que sea solo esto, tiene que haber algo más trascendente, algo que me llene. Intenté meterme a todo tipo de terapias, yoga, reiki, terapias con ayahuasca. En verdad, busqué por todos lados y cada vez el vacío era más grande. También me daba cuenta que la terapia que yo daba, empecé a trabajar ya como terapeuta, y la terapia que yo daba pues tenía como un cierto límite y que no llegaba realmente al meollo. Yo también hice una serie de terapias, ¿no? Intentando sentirme mejor y no lograba llenar este vacío. Entonces, era como un círculo vicioso que se iba alimentando cada vez más. Y llegó un momento donde a los 33 años estaba saliendo con alguien y saliendo embarazada. Ya era una mujer grande, tenía un buen trabajo. Y dije, ok, bueno, me voy a dedicar a mi hijo, a mi hija. Me preparé, hice toda la preparación, la psicoprofilaxis. Mi corazón obviamente seguía muy alejado de la fe. Hacía mucho tiempo que no rezaba realmente de corazón y que no sentía la necesidad de un Dios en mi vida. Y bueno, tuve un parto muy difícil, fue un parto que no llegó a ser natural como yo esperaba porque no pude hacerlo. Luego de muchas horas me hicieron la cesárea de emergencia. Y bueno, regresé a mi casa y empecé a sentir que algo estaba pasando en mi cuerpo. Todo mi cuerpo se había hinchado, la parte izquierda del cuerpo, y estaba duro, caliente, empecé a tener fiebres muy altas y tuve que regresar al hospital al día siguiente con mi hijita. Recién nacida, me hicieron ecografías y me dijeron, mira, tenemos que operar en este momento porque ha ingresado una bacteria a tu cuerpo por la cesárea y tienes una septicemia, tienes una sepsis. Estaba absolutamente aterrada, aunque no entendía bien qué significaba eso, la septicemia, pero estaba angustiada porque sentía que algo muy malo estaba sucediendo en mi cuerpo. Y recuerdo haber estado en el cuarto del hospital, y eran las 11 de la noche, y vi entrar a un sacerdote que había traído mi madre y mi hermana, y el sacerdote me dio los sacramentos después de muchos años. Me dio la confesión, la comunión y los santos óleos. Y en ese momento sentí una paz dentro mío que no la sentía hace muchísimo tiempo. Entré a sala de operaciones, recuerdo haber visto a mi madre con mi hija recién nacida llorando, y yo no entendía por qué lloraba mi madre. Es una simple operación, es lo que yo pensaba. Entré a la sala y me tuvieron que poner en coma inducido porque ya no, mis órganos estaban comprometidos y el doctor no sabía si iba a pasar la noche. Y en esos 2 días que estuve en coma inducido fue que nuestro Señor me regaló una visión y que luego me pidió compartirla con el mundo para la gloria de Él. Y bueno, sentí que salía de mi cuerpo, sentí que empezaba a salir de mi cuerpo, ya no tenía cuerpo físico, era como un espíritu sin las limitaciones del cuerpo, y empecé a descender a un lugar. Este lugar era como una gran explanada, infinita, muy grande, totalmente oscura, absolutamente oscura, no había luz. Yo podía ver muchas escenas sucediendo a la vez en este lugar y comprenderlas. Vi primero la guerra, vi mucho dolor, mucha sangre que corría. Vi también todo lo que tiene que ver con la pobreza, muchas personas sufriendo, muriendo de hambre. Vi todo lo que tiene que ver con el pecado de la sexualidad o de la lujuria, diferentes escenas relacionadas a este gran pecado. Y eran escenas donde yo podía ver a las personas que estaban realizando estos actos y parecían estar muy felices, sonreían, incluso reían, pero por dentro yo podía ver que no tenían luz por dentro, era como que era solo oscuridad. Luego vi unas mansiones muy grandes de personas, como estas mansiones que vemos en la televisión, con personas muy ricas adentro que estaban como adorando a sus joyas y a su belleza, al dinero, y estaban también todos riendo, pero por dentro yo veía que no había luz.
y vi también todo lo que tiene que ver con el culto al cuerpo. Yo por muchos años estuve dedicada a mi cuerpo, a hacer ejercicio, a comer, a hacer las dietas, quería estar siempre flaca, bien, ¿no? Y gastaba mucho dinero en esto. Y vi todo lo que tenía que ver con esto, personas haciendo ejercicios desesperados, con cuerpos perfectos, hombres y mujeres sonriendo y por dentro no tenían luz. Empecé a sentir terror. Era como un ambiente de terror, de miedo, de engaño, de mentira. Era como que todos nosotros estábamos en un lugar donde habíamos sido engañados, donde había una gran mentira que nos habíamos comprado y ya no había vuelta atrás. Esa era la sensación. Empecé a sentir terror. Recuerdo que dije, ¿por qué estoy aquí? Yo no pertenezco a este lugar. Yo no soy así, yo no soy mala, yo no estoy, digamos, en estos pecados, en estos vicios. Eso era lo que yo pensé en ese momento. Y seguí avanzando por este lugar hasta que llegué al centro del lugar donde, en medio de todas estas almas, que eran miles y miles y miles, eran como un mar de almas, había un ser. Y este ser yo lo vi representado como una mujer hermosa, muy hermosa, perfecta. Y ella me miró y me reconoció. Me llamó por mi nombre y me dijo, ven, Ariana, solo tienes que adorarme y yo te daré todo lo que quieras. En ese momento le respondí y le dije, no, yo sé quién eres tú y yo no te creo nada, además tú eres mujer y no me atraes. Y me respondió, no te preocupes, puedo convertirme en lo que tú desees. Y empezó a transformarse en un hombre hermoso. Y en ese momento empezó una batalla espiritual que para mí duró una eternidad, donde yo empecé a orar y a pedir, Señor, sácame de aquí, no me dejes caer, por favor. Sácame, yo no pertenezco aquí, yo no quiero quedarme en este lugar, Señor, yo soy católica, yo soy buena, yo te amo. Y empecé a implorar por su misericordia. Yo pienso que los sacramentos que había recibido ese día, la gracia que tenía en ese momento me ayudaron para poder implorar a Dios y para poder no caer en esta batalla espiritual que tenía, que era muy fuerte. Y es en ese momento que sentí como una mano gigante que bajaba y me elevaba, me empezaba a sacar de este lugar espantoso. Empecé a salir de allí, empecé a calmarme, ya no tenía terror, empecé a sentir más paz y escuché como una música que eran como miles y miles de niños cantando, la melodía más perfecta, que nunca la había escuchado antes. Vi una luz celeste que era mucho más brillante que el sol, muchísimo más brillante, y empezaba a dirigirme yo hacia esta luz. Y pensé, voy a ver a Dios, voy a ver a Dios. Sentí un gozo, una alegría, una emoción, hasta que finalmente llegué a lo que puedo describir como la presencia del amor de Dios.